Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa donde te queremos compartir la palabra de Dios y guiarte a través de las Escrituras a poder conocer a ese Señor, a ese Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente es la razón de nuestra vida y lo que Él puede hacer en tu vida, lo que hizo en mí, lo puede hacer también en ti. Así que bienvenidos y bueno, en esta oportunidad, como ustedes ven, tengo acá un tablero de ajedrez y quiero contarte una historia. Bueno, primero recordar que yo aprendí a jugar ajedrez, no sé si tal vez son mis 10 años, no recuerdo la edad, pero me la enseñó mi padre. Me enseñó todos los movimientos que debería hacer cada pieza. Y después me enseñó el mate pastor, pero no me lo enseñó, sino que me lo hizo. Y está sorprendente que en 4 jugadas puedes eliminar a tu oponente. Pero como es tan famoso este mate pastor, ya no lo podés hacer a alguna persona que ya tiene conocimientos o ya ha jugado muchas veces ajedrez. Generalmente este mate pastor se le hace a un principiante o a uno que está distraído. Y bueno, la historia a la que indagué respecto de dónde viene el nombre del mate pastor son leyendas que se escriben y dentro de ellas encontré dos, uno que dice de un hacendado muy famoso y otro de un rey o un príncipe, que este se paseaba por el campo y se encontró con un pastor que estaba jugando ajedrez solo. Y entonces él, menospreciando un poco tal vez por lo que él era del campo, era un pastor de ovejas, le hace el desafío de jugarle el ajedrez. Y lo sorprendente es que en 4 movidas le hace el jaque mate. Yo tengo acá la última jugada, donde la dama lo que hace es avanzar y tomar por el peón en esa posición y hacer jaque mate al rey. Entonces es una jugada muy interesante, muy hermosa hacerlo y ver la cara de las personas que en 4 movimientos le ganaste. Tal vez uno a veces empieza una jugada pensando que va a ser resistencia y de repente resulta que en 4 jugadas perdió la jugada. Pero yo quiero hablarte de otro jaque mate que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también lo hizo jaque mate y eso yo lo veo como Jesús regresó a la vida o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente fue un jaque mate a todos los enemigos que él tenía en ese tiempo. En primer lugar, él hizo un jaque mate en el sentido de que él venció a la muerte. Prácticamente el mate principal que hizo fue a la muerte, porque él con su resurrección dio la oportunidad de vivir nuevamente, o sea, de vencer a la muerte. ¿Por qué vencer a la muerte? Porque en el principio, cuando Dios había creado los cielos y la tierra y creó a Adán y Eva, los creó para que vivan eternamente. Acuérdense que en el huerto del Edén habían muchos árboles y dentro de esos árboles habían 2 principales, 2 importantes. Uno es el árbol que era del conocimiento del bien y del mal, que Dios les había dicho que no comiesen. Y el otro árbol era el árbol de la vida. Y cuando Dios les dijo que de todo árbol podrán comer, menos de este árbol, o sea, del conocimiento del bien y del mal, quiere decir que Adán y Eva tenían acceso al otro árbol, que es el árbol de la vida. Y entonces, cuando ellos desobedecieron, perdieron el acceso al árbol de la vida, porque Dios les dijo que el día en que coman de este árbol ciertamente van a morir. Entonces la muerte empezó a reinar a partir de ese momento. Cuando Jesús también viene en la semejanza de hombre, al igual que Adán, por eso es llamado también el segundo Adán, él en esa misma condición de Adán,
Él vence a la muerte a través de su resurrección. Ahora, la resurrección es parte fundamental y clave del cristianismo. Si aceptáramos todas las doctrinas del cristianismo, o sea, todas las enseñanzas acerca de lo que es la iglesia, Jesucristo, Dios, Padre, perdón de pecados, salvación y todo lo que tenga que ver con las doctrinas fundamentales de la iglesia, y quitamos solamente la doctrina de la resurrección de Jesucristo, la iglesia pierde sentido. No existiría la iglesia. Y es así que Pablo también lo dice, ¿no? Él describe prácticamente o perfectamente esta posibilidad. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14 al 19, él dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claramente Pablo hace este argumento, dando a entender a aquella gente que decía que no hay resurrección, y entonces él estaba diciendo que si nosotros no vamos a creer en la resurrección de los muertos, porque esa era la discusión que había en la iglesia de Corinto, entonces Jesús no ha resucitado, y si Jesús no ha resucitado, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo. Somos dignos de conmiseración, de que nos tengan lástima porque hemos creído en algo que no es real, que no es verdadero. Por eso es fundamental la resurrección de Cristo. ¿Por qué también es fundamental la resurrección de Cristo? Porque también es la aprobación que Dios da a Jesús, dando a entender que Él es su Hijo. En Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Claramente, Pablo, a través de la carta a los romanos, les dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y no solamente declarado, sino que había el poder de Dios manifestándose. Por eso es importante comprender esto. También podemos ver que Jesús regresó a la vida, y es tan importante su resurrección porque confirma la señal de lo que las Escrituras decían de Él. En Mateo capítulo 12, versículo 39-40, Jesús les da una respuesta a los fariseos y saduceos, que eran los religiosos de esa época, los que conocían el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas, y sabían acerca del Mesías que tenía que venir, y conocían las Escrituras, pero no creían que Jesús era, ni creían las señales que Él hacía, de los milagros, de la liberación de demonios, de la predicación de la palabra. No era suficiente para ellos. Entonces ellos querían unas señales de acuerdo a su comodidad, a lo que ellos querían. Entonces Jesús les dijo que no les iba a dar a ellos las señales que ellos estaban pidiendo, sino les iba a dar un tipo de señal. Y dice así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claramente estaba mostrando que Jesús iba a ser enterrado, iba a ser muerto y enterrado por 3 días y 3 noches, y que al tercer día iba a resucitar. Esa era la señal. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo que la señal que les voy a dar va a ser la resurrección, que yo voy a retornar, voy a regresar de la muerte a la vida. Ese era el milagro y la señal más importante que los judíos recibieron en ese tiempo.
y para nosotros también esa es la señal, es la clave de nuestra fe, de nuestra esencia. ¿Por qué razón para nosotros es importante? Para Jesús era que Él estaba demostrando a través de esto que las Escrituras estaban confirmando a través de su resurrección, las Escrituras estaban siendo confirmadas a través de su resurrección y que Dios estaba probando que realmente Él era el Hijo de Dios que había sido enviado para cumplir la liberación de la humanidad. ¿Y por qué es para nosotros, decía, importante? Porque también la resurrección es la base de nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación viene de justos, y justo es a alguien que hace algo correcto, perfecto, sin falla, sin mancha. Entonces, ¿qué quiere decir esto justificado? Nosotros hemos sido, con esta justificación, no automáticamente hallados inocentes, sino más bien hemos sido hallados culpables. Hemos sido hallados culpables, pero por lo que Jesús hizo en la cruz y por su muerte y resurrección, nosotros hemos sido declarados justos. Eso lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que estando nosotros en el tribunal, siendo juzgados por nuestros pecados, por nuestros delitos, por la vida que habíamos vivido, en ese tribunal somos hallados culpables de todo, no somos hallados inocentes, somos culpables. Pero al mismo tiempo ahí está Jesús mostrando la sangre, mostrando los clavos, las manos horadadas por los clavos, los pies, el costado, diciendo yo he muerto por ellos, yo he pagado el precio por ellos, y porque han creído en mí, ahora ellos son declarados justos. Entonces lo que hace el juez es declararnos justos porque nos ve delante de su Hijo Jesucristo. Esa es la justificación, que somos hallados culpables pero justificados, declarados justos por los méritos de Cristo. ¿Y qué confirma esa justificación? Lo que confirma esa justificación es que Jesús ha resucitado. Por eso es importante comprender esto, ¿no? El otro aspecto es que Jesús necesariamente vino y tomó la forma humana porque Adán había perdido el gobierno de la tierra, el gobierno de todo lo que Dios había creado fue para el hombre, y lo había perdido con Satanás al ser tentado a través de la serpiente. Lo había perdido todo, y Jesús lo que hizo es tenía que rescatar en esas mismas condiciones. Entonces, Jesús tenía que venir no como Dios, sino como hombre, pero no se despojó de su deidad, sino se despojó del poder, de usar a sí mismo su poder, porque él mismo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Claramente Jesús estaba mostrando de que Él podía usar de su poder para resucitar. Pero como Él tenía que aprender obediencia, tenía que estar en la misma condición del hombre, tenía que funcionar con las mismas condiciones de hombre, porque Él en esa posición de hombre tenía que recuperar y tenía que vencer a la muerte, tenía que recuperar el reino que Satanás había arrebatado, porque Él cuando le ofreció los reinos y toda la gloria, Él dijo en Lucas que a mí me ha sido entregada. ¿Y cuándo fue entregada? Cuando Adán y Eva lo perdieron. Entonces lo que Jesús tenía que hacer en las leyes legales, legalmente tenía que recuperar lo que Adán había perdido. Entonces por eso Jesús también fue llevado al desierto para ser tentado por el mismo diablo. Y si usted compara el tipo de tentación que tuvo en el huerto del Edén Adán y Eva y Jesús en el desierto con el diablo, usa la misma estrategia. Y Jesús lo que hace es rechazar totalmente la tentación del diablo y termina diciendo, escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Ahí le hizo el jaque mate a Satanás. De ese modo Jesús recuperó a través de la resurrección, se confirma que Él dice que le fue entregado todo reino, tanto visible como invisible, y lo dio por cabeza a la iglesia, dando a entender de que lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén,
Jesús los recuperó, pero por las vías legales, lo recuperó legalmente. Entonces, cuando Satanás creyó que había vencido a través de la muerte de Jesucristo, más al contrario, eso fue su derrota. Por eso Jesús entregó. Ahora, lo que hizo el Padre es resucitar. O sea, Jesús dependió plenamente del Espíritu Santo y del Padre. Por eso Él se apartaba para orar. Él había recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando Él fue bautizado en agua. Y entonces lo que Jesús estaba haciendo es enseñarnos a depender del Espíritu Santo. Enseñándonos a depender que de la misma forma como Jesús dependió del Padre y dependió del Espíritu Santo, nosotros también, si queremos tener victoria en esta vida, tenemos que depender también del Espíritu Santo y de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia y de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús resucitó por el poder del Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso nos da a entender de que Jesús plenamente estaba en su humanidad luchando en la misma forma y en las mismas condiciones que nosotros hubiéramos luchado. No había ventajas. Las ventajas era que Él tenía la posibilidad de depender del Espíritu Santo y de depender de su Padre. De lo mismo nosotros tenemos las mismas ventajas, ¿no? Ahora, tan importante fue la resurrección o fue el regreso de Jesús a la vida, que la misión del Espíritu Santo también estaba subordinada a eso, a que Jesucristo resucite, porque Él había prometido enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre. Entonces, la dependencia del Espíritu Santo es tan fundamental en nuestra vida ahora, es tan fundamental porque cuando Él dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, quiere decir que a la misma forma que Jesús estaba todo el tiempo con los discípulos, con la gente en ese tiempo que Jesús estaba en la tierra, nos envía un Espíritu, nos envía el Espíritu Santo para que cumpla la misma función que Jesús estaba cumpliendo con los apóstoles. Entonces tenemos una guía, tenemos un consolador, tenemos uno que nos enseña, uno que nos recuerda, uno que nos ama y que nos ayuda en nuestras debilidades, y es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es fundamental que a través de la resurrección de Jesucristo todas estas cosas se dan. Otra de las cosas fundamentales es que Cristo fue el primogénito, o sea, el primero de los muertos, y por este hecho en Juan 11:25 dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el otro pasaje respecto a esto está en Romanos 6:5, que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros hemos podido tener la libertad de gozar una nueva experiencia. ¿Cuál es la nueva experiencia? De que después de la muerte hay vida, que tenemos vida, que Jesucristo recuperó. Y ese árbol que te decía en el Génesis, que estaba ese árbol de la vida, ese árbol de la vida era Jesucristo. Entonces, lo que hacemos ahora, a través de creer en Jesucristo, es que empezamos a experimentar y a comer de ese árbol. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la clave en este tiempo que estamos pasando, entender. Esto nos va a fortalecer para este momento de pandemia, de virus que estamos pasando, ¿no? Creer firmemente que hemos creído en uno que no tiene vida o que no tiene resurrección, sino que es la misma resurrección y es la misma vida. Es muy diferente que alguien tenga algo para darte, y otra cosa es que sea la misma esencia y su misma esencia te la quiere dar. Jesucristo tiene la esencia de la resurrección y la esencia de la vida. Y eso es lo que Él te está ofreciendo. ¿Y cómo lo vas a obtener? No tienes que hacer nada para ganarte eso. Lo único que tienes que hacer es solamente creer.
que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Creer lo que dicen las Escrituras acerca de Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que fue muerto por causa de nuestros pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es importante entender y comprender eso de lo que Jesús está haciendo por nosotros, ¿verdad? El otro aspecto es que en este tiempo que estamos de pandemia, que decía, tenemos que comprender que si creemos que Jesús murió y que Él resucitó y que Él nos da vida eterna, no tenemos que tener miedo a la muerte. Comúnmente o muchas veces yo he hablado o he escuchado decir también decir esta frase, ¿no? Esta oración, para todo hay solución menos para la muerte. Pero Jesús acá te está ofreciendo la solución hasta para la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que nuestra comunión con el Señor hace que nosotros venzamos a la muerte. Ahora, este virus que tiene que ver, que tiene la característica de matar, de asesinar, es más poderoso que el que está en nosotros que el que está en este mundo. En el sentido de que el temor es el peligro número uno que podemos tener nosotros, el miedo a morir. Y yo te puedo hablar de dos tipos de temor, un temor reverente, un temor que te protege, un temor de precaución. Por ejemplo, Dios puso en nosotros ese temor. Por ejemplo, yo no me puedo quitar la vida porque hay algo que me impide hacerlo. Generalmente las personas que llegan al suicidio deben superar esa barrera, deben pasar esa barrera al extremo de que toman ese valor para vencer ese temor a morir y se quitan la vida. Pero en lo común de la gente ese temor está latente, por eso ese temor le protege de que no haga cosas indebidas, de que no camine por lugares, por ejemplo, peligrosos, a no ser que seas un acróbata, que desafíes a la muerte, eso lo haces pero por entrenamiento. Mientras que eres común, vos siempre vas a tratar de protegerte de esas cosas. Entonces, ese temor es bueno porque te protege. También hay otro temor que es hacia Dios. Dice, por el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. O sea que por temor a Dios, ese temor reverente, tú no haces cosas que después a la larga te vas a arrepentir. Pero el otro temor que te hablo es ese temor que te controla, ese temor que te paraliza, como este caso de la pandemia. Mucha gente ha escuchado que se toman todo tipo de medicamentos, de hierbas y todo lo que les dicen en las redes sociales. Y en las redes sociales salen que esta receta me la dieron, que esta otra me la receta, y cada uno está experimentando y una de esas recetas. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? Y llega a un extremo de invertir mucho dinero en cosas que no tienen sentido. Porque si tú te pones a pensar, hay personas que han hecho todo lo posible. He escuchado en televisión, por ejemplo, que uno de los periodistas, no sé, alguien, no me acuerdo si era un periodista o alguien, que dice que hacía todos los protocolos para protegerse y no sabe cómo se contaminó. Entonces, no importa lo que hagas, si algo te va a venir, te va a venir. Pero ahora con eso no te quiero decir que no hagas todos los protocolos. Haz todos los protocolos, haz todo lo que te piden, los consejos que te dan los médicos, pero no lo hagas en función del temor. Ahí está la clave como creyente que tú tienes que entender. Creer y entender lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Ahora, mire, a través del Evangelio de Jesucristo, sacó a la luz por primera vez lo que significa la vida y la inmortalidad. De tal manera que cuando predicamos el Evangelio estamos predicando la inmortalidad del hombre. Dice en 2 Timoteo 1:10, ahora ha sido manifiesto por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, o sea, por lo que Él se reveló, quiere decir, fue revelado, el cual quitó la muerte, dice, quitó la muerte. ¿Cuándo vino la muerte? Con Adán y Eva en el huerto. El día en que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Ahí entró la muerte. Pero dice que Él, Jesús, el segundo Adán, quitó la muerte y sacó, dice, a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, ¿qué hacemos? Cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando inmortalidad al hombre.
Hay gente que quiere buscar formas de vivir para siempre, ya sea por el lado científico o por el lado espiritual. Pero Jesucristo te está ofreciendo gratuitamente la inmortalidad. Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es también predicar la inmortalidad, que a través de Jesucristo tenemos inmortalidad. Por eso esta pandemia que estamos pasando no tiene que ser una pandemia donde estemos sujetos por el miedo y el temor, y cada día al despertar estemos despertando con ese miedo, con ese temor, directamente saltando a los celulares para ver qué es lo que está pasando, cuántos muertos hay, escuchar las noticias de qué lugares se han descubierto más contaminados. Al final eso no te ayuda a saber o no saber. Entender que dice Dios que nuevas son las misericordias cada mañana. O sea, quiere decir que tienes que entender que cada mañana tú estrenas una nueva misericordia. ¿Qué tienes que hacer? Es aferrarte a las cosas de Dios, disfrutar del día, de lo que estás pasando de este momento. Y tal vez sea un tiempo, esta pandemia, que Dios lo permitió para reflexionar, para ver qué es lo que estabas haciendo vos como iglesia. Hace 3 meses aproximadamente estuvimos congregándonos, asistíamos a las reuniones, a los cultos, a las prédicas, nos encontrábamos con las personas y tal vez era una rutina que lo hacíamos, pero ahora no estás congregándote, ahora está tu decisión si escuchas o no escuchas un mensaje, si escuchas o no escuchas una prédica, si te conectas con tu pastor o con tu líder por vía de las redes sociales. Ahora tú estás casi comandando tu vida. ¿Y cómo es esa tu vida espiritual? Buscas a Dios, lees la Biblia, tienes un tiempo realmente de pasar con Dios, o es que este momento más estás pegado a la televisión, a las novelas, a las series, a los programas, a la computadora, a los juegos. ¿Cómo es ahora tu relación con Dios? Yo creo que esta pandemia está haciendo que evaluemos realmente si amamos a Dios o si hemos creído realmente en Él. Esto es fundamental comprender, ¿no? El otro aspecto es que la resurrección de Jesucristo convierte el Evangelio en un mensaje único. No hay otro mensaje que se predique, no existe otro mensaje donde diga que el líder, el fundador o lo que tú lo quieras llamar, te diga, voy a morir, 3 días voy a estar enterrado, 3 días voy a estar enterrado y al tercer día voy a resucitar. No hay ningún otro líder. Todos los líderes están ahí en sus tumbas. Prometieron algún día volver. Pero el único Hijo de Dios, Jesucristo mismo, Él dijo que Él iba a estar como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches y que al tercer día Él iba a resucitar. Esa es la victoria. Esa es la victoria final. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Gran diferencia con todas las demás religiones e ideologías. Algunas ofrecen esperanza, pero no sólida, sino que se hunden en la desesperación existencial. Son engañados, tratan de a través de pensamientos e ideas tratar de encontrar una paz que solamente es pasajera. Otros creen que en términos de bien circulares y no lineales como la interminable ciclo de reencarnaciones, donde uno muere para la próxima oportunidad que tenga de vida sea una persona mejor, y así sucesivamente cada vez va siendo mejor hasta llegar a un nivel que ellos llaman el nirvana, que es algo que no existe y que nunca van a llegar. Entonces una esperanza de morir, la próxima vez seré una mejor persona, o hoy voy a esforzarme en ser buena persona para que la próxima vez que reencarne voy a ser otra mejor, y así sucesivamente. Pero Jesucristo de pleno te dice, si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Esa es la diferencia en cuanto a lo que Jesucristo nos ofrece. Los marxistas, el comunismo, socialismo, te proponen un estilo de vida mejor, con gobiernos mejores, pero la historia ha demostrado que eso ha fracasado. Ha fracasado porque el hombre no puede conducir nada, porque puedes tener buenos ideales. Yo no digo que es bueno lo que proponía Marx y lo que propone el socialismo y el comunismo. El problema es que no funciona porque los hombres que se hacen cargo para dirigir
y para poder conducir al pueblo a una mejor estabilidad económica, social, política, son corruptos, son mentirosos, egoístas, avaros, amadores de sí mismos y hasta corruptos, inmorales, que cuando están en el poder se olvidan de todas sus ideologías, de todo lo que han creído y se vuelven otros devoradores de hombres. Prácticamente eso no funciona. Pero cuando Jesucristo entra a tu corazón es una cosa distinta, diferente, porque Jesucristo cambia el corazón. Jesucristo no te ofrece cosas externas para cambiarte. Jesucristo te ofrece su vida para que a través de su vida tú seas transformado y cambie tu corazón. Cambie tu forma de pensar a través del poder del Espíritu Santo, pero en tu corazón. Otro aspecto, los humanistas sueñan con que tomar control de su propia vida, que van a evolucionar, que cada vez el humanismo está entendiendo, está madurando, está conociendo a sí mismo y que cada vez van a ser una persona mejor, que no necesitamos de ningún Dios, no necesitamos, nosotros como humanos podemos conducirnos a sí mismos. Y la historia está mostrando que cada vez el humanismo se está degenerando, se está corrompiendo, estamos aprobando leyes que van en contra de la naturaleza, estamos involucrándonos en querer aprobar más leyes, por ejemplo el tema de la pedofilia, eso está ya en vanguardia, eso está ya en las puertas. No es que estos pecados no han existido, siempre han existido, pero sino que Dios mismo dijo que la maldad se iba a aumentar y la maldad se está aumentando de tal manera. Pero así también dice que como la maldad se va a aumentar, también la gracia va a sobreabundar. Entonces creemos firmemente que no hay solución dada nada más que por Jesucristo. Jesucristo regresó a la vida. El Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza cierta y verdadera en cuanto al futuro, tanto a nivel individual como cósmico. Tenemos la posibilidad de cambiar nuestra vida. En este tiempo de pandemia lo que tenemos que es asumir esa autoridad. Si tú crees en Jesucristo, tienes que creer en la resurrección. Y si tú crees en la resurrección, tienes que creer en el poder del Espíritu Santo. Si el poder del Espíritu Santo ha sido tan fuerte, tan notorio para levantar a Jesucristo de la tumba, y que ese mismo Espíritu Santo, a través de Jesucristo, va a levantarnos a nosotros de entre los muertos, tenemos que creer todo lo que dicen las Escrituras. La iglesia tiene el poder sobre las enfermedades. Dice en Marcos, el último capítulo de Marcos, dice que todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Tenemos el poder, tenemos la autoridad. Esa autoridad y ese poder no está en los pastores solamente o en los líderes. La autoridad está en el creyente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, en mi nombre, echarán fuera demonios. Pisarán serpientes y escorpiones, hollarán, dice, serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo los va a dañar. Jesús dice que recibió todo el poder a través de la resurrección. Él recibió todo el poder, toda la autoridad, dice, tanto en los cielos